es el de SIDS, ¿no? Como su nombre lo dice, es un síndrome inflamatorio sistémico. Inflamación, no te especifica qué está causando la inflamación. A veces la práctica lo extrapolan a que es una causa infecciosa, sin embargo el SIDS puede ser por otra causa, ¿no? Puede ser por una causa traumática, puede ser de repente un gran quemado, todo lo que lleve a un estado inflamatorio. Recordarán los criterios de SIDS: temperatura más de 38, menos de 36, los leucocitos más de 12.000, menos de 4.000, abastonados o bandas más del 10%, frecuencia cardíaca más de 90 y la frecuencia respiratoria más de 20. También una presión de CO2 menos de 32. Si se dan cuenta, si bien hay varios parámetros que no requieren del laboratorio, hay algunos que sí, a través del laboratorio lo van a poder determinar, ¿no? Como es a través de un hemograma, a través de un ABA, puede determinar los últimos dos parámetros, ¿no? Pero el otro concepto es el de sepsis, ¿no? Cuando hablamos de sepsis, acá sí hay un agente infeccioso, y este agente infeccioso lo que está haciendo es que ocasiona que el sistema inmune responda de manera desproporcionada, muy irregular. Y esta respuesta desproporcionada lo que va a ocasionar es un daño en un órgano, ¿ya? Por eso que también lo vamos a ver dentro de los criterios del Wilson, ¿no? Vamos a evaluar algunas funciones orgánicas. La sepsis es ocasionada por una infección que puede ser bacteriana, puede ser viral, puede ser fúngica. Y estos pacientes tienen una alta tasa de mortalidad. Estos son los criterios del WILSOFA. Están evaluando 6 sistemas, tienen un valor, un puntaje de 0 a 4, mayor a 2, ya pueden considerar al paciente como sepsis, ¿no? Que evalúa sistema respiratorio, coagulación, función hepática, sistema cardiovascular, sistema nervioso y función renal. Si se dan cuenta, el sistema respiratorio, la coagulación, hepático y función renal se evalúan a través de pruebas de laboratorio. Entonces, ahí les va a ser útil las pruebas de laboratorio para poder evaluar el WILSOFA. Cuando hablamos de septicemia, hablamos de que hay la presencia de un agente infeccioso a nivel sanguíneo. Puede ser, como les había comentado, puede ser la bacteria, que la vamos a obtener a través de un hemocultivo, puede ser una viremia, que la podemos obtener de repente a través de una carga viral, una detección de un antígeno inmunológico, o puede ser también un hongo que se puede detectar a través de un cultivo específico de hongo, ¿no? La septicemia, vamos a ver que puede provocar un estado inflamatorio. Entonces tenemos un SIDS más una infección, y si esto lleva a disfunción orgánica, estamos hablando de un paciente septic. ¿Cuál es el rol del laboratorio en la sepsis? Hemos visto que varios parámetros, tanto para SIDS como para el WILSOFA, requieren de estudios de laboratorio para poder completar los criterios de cada uno de ellos. Aparte, están los llamados reactantes de fase aguda. Estos son marcadores que les van a ayudar a ustedes a poder confirmar que su paciente está en un estado inflamatorio, y también hay reactantes de fase aguda que les va a poder permitir diferenciar si su paciente está frente a una infección de origen bacteriano o puede ser de origen viral, ¿no? También es importante para el seguimiento, ya porque varios de estos reactantes de fase aguda regresan o comienzan a disminuir una vez que la noxa está desapareciendo. Dentro de las principales pruebas de laboratorio en la sepsis tenemos el hemograma, ¿ya? En el hemograma es tanto la leucocitosis como la leucopenia en una respuesta del sistema inmune, intentar responder a la infección, lleva un agotamiento propiamente. Plaquetopenia también puede ser. También puede haber alguna alteración propia de la serie roja. Cuando hablamos de marcadores inflamatorios, seguramente la que ustedes no conocen es la proteína C reactiva. Por favor, no confundir la proteína C reactiva con la reacción en cadena de la polimerasa, ¿ya? Que es diferente. PCR con una prueba de biología molecular, ¿ya? La prueba de citonina es una de las pruebas también que les va a ayudar mucho a ustedes cuando lleven neonatología. Van a utilizar mucho la prueba de citonina.
neonato está frente a una infección bacteriana o no. Dentro de los marcadores bioquímicos, estos principalmente van relacionados a evaluar la función orgánica. Esa noxa se está ocasionando ya daño orgánico. Entonces vamos a ver los lactantes de fase aguda rápidamente. Estos tienen producción a nivel hepático, se van a normalizar si ustedes combaten aquel agente infeccioso o aquello que está ocasionando este estado inflamatorio, y la liberación es plasmática, ¿no? Es parte de respuesta a un patógeno. Dentro de los lactantes de fase aguda los podemos dividir en dos: positivos y negativos. Cuando hablamos de un lactante de fase aguda, positivo es aquel que va a aumentar frente a un estado infeccioso. Cuando hablamos de un lactante de fase aguda negativo, es aquel que va a disminuir. Entonces, dentro de los lactantes de fase aguda positivos, lo que destacan son la proteína C reactiva, la procalcitonina, fibrinógeno, hemoglobina, etc. Dentro de los lactantes negativos destaca la albúmina, pero también están viendo que está la transferrina, la albúmina, entre otros. La función de los lactantes de fase aguda principalmente regulan la parte del sistema inmune, participan en la ozonización, en neutralizar toxinas y la activación del complemento. Vamos a empezar con el BCG. El BCG ya lo hemos visto en el laboratorio de autoinmunidad como un marcador de inflamación inespecífico, ¿no? Es esta velocidad o esta rapidez en la cual se van a agrupar los hematíes en un lapso de tiempo, ¿no? Y ustedes recordarán en su clase de fisiología que los hematíes tienen un llamado potencial Z, ¿no? Que va a hacer que se van a repetir contra otros. Pero en un estado inflamatorio comienzan a producirse gran cantidad de proteínas, y estas proteínas van a interferir en ese potencial Z, y lo que van a hacer es que los hematíes se van a aglutinar, ¿no? Van a hacerla formar la famosa ULOX que ustedes han visto seguramente en un seminario del paciente con mieloma, que forma el ULOX. Entonces, este aumento de proteínas en un estado inflamatorio disminuye este potencial Z. La proteína C reactiva. La proteína C reactiva es producida a nivel hepático por estímulos de citocinas, interleucina 6, interleucina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. Esta está encargada de activar el complemento. ¿Qué nos importa de la proteína C reactiva? Vamos a ver un poco la dinámica entre la proteína C reactiva, la propia citonina y la interleucina. Este es un marcador inflamatorio, también es útil para evaluar sepsis. En el caso de la proteína C reactiva, hemos visto la proteína C reactiva ultrasensibles, no sé si recordarán en el laboratorio o en el caso clínico de cardiovascular. Ahí se utiliza la proteína C ultrasensible, porque es un riesgo cardiovascular. Ahí miren valores muy bajos de proteína C, pero acá, cuando en un contexto de un paciente con una sepsis, un estado inflamatorio, vamos a ver valores muy altos, valores por encima de 10, ¿está bien? Que nos indican de que el paciente puede tener una infección de origen bacteriano. Siempre tienen que correlacionar con el contexto clínico de su paciente. Recuerden que en un paciente de repente con una enfermedad autoinmune, que es una vasculitis, también pueden encontrar una PCR elevada por encima de 10. En otras enfermedades autoinmunes es raro que sobrepase ese valor de 10. En cuanto a la dinámica, la elevación se da entre las 6 a 8 horas, su pico máximo entre las 24 y 48 horas, y como el resto de proteínas de fase aguda va a comenzar a disminuir si disminuye la noxa o lo que está ocasionando el daño. Las causas, como ven, son totalmente inespecíficas, generalmente relacionadas con infecciones, sepsis, enfermedades autoinmunes, traumas, neoplasias, postoperatorios. Todos son eventos proinflamatorios. La otra es la procalcitonina. La procalcitonina sí es un reactante de fase aguda muy útil para poder diferenciar entre una infección bacteriana o una infección de origen viral, ¿ya? Muy útil en neonatos, lo van a ver este marcador en neonatos muy utilizado. También es producido por estimulación de citocinas como la interleucina 6, la interleucina 1 y el factor necrosis tumoral alfa. A diferencia de la proteína C reactiva,
esta va a comenzar a aumentar mucho más temprano. Miren, de 2 a 4 horas. Su pico es entre 6 a 12 horas y va a comenzar a descender, al igual que la proteína C reactiva, cuando comiencen a combatir la infección. Entonces es muy útil también para valorar si su tratamiento está siendo adecuado o no. Luego vamos a ver la interleucina 6. Si habrán recordado lo que les he mencionado, tanto la proteína C reactiva como la procalcitonina es estimulada por la interleucina 6. Entonces, en algunos laboratorios podemos extrapolar, sin necesidad de medir interleucina 6, un aumento de PCR. Extrapolo que hay también un aumento de interleucina 6, porque una es la que produce la otra. Sin embargo, hay situaciones clínicas en las que sí es relevante medir interleucina 6. Por ejemplo, en la pandemia del COVID, ustedes recordarán o han revisado el caso clínico de COVID, el COVID producía una tormenta de citocinas. Entonces, lo que se consideró en un primer momento era medir interleucina 6 para ver el nivel de tormenta de citocinas que tenía ese paciente con infección por SARS-CoV-2. ¿Por qué se mide la interleucina 6 o por qué se buscaba medir la interleucina 6? Porque hay un tratamiento biológico que se llama el tocilizumab. El tocilizumab es un inhibidor de interleucina 6. Entonces se pensó durante la pandemia que este paciente tiene una tormenta de citocinas, tiene una elevación de la interleucina 6. Si le doy el tocilizumab, va a disminuir este estado inflamatorio, esa tormenta de citocinas, y de repente no se va a morir. Sin embargo, no se observó una mejora considerable. Este es más utilizado en aquellos pacientes que reciben ticarcel, ¿ya? Que son células con edición celular. Entonces, esta interleucina 6, a ver, no sé cómo. Esta interleucina 6, vamos a ver que va a estimular la producción de PCR, fibrinógeno, ferritina, etcétera, etcétera. Es producida por distintos tipos de células, dentro de ellas vemos los macrófagos, los monocitos, etc. Esta es la dinámica de la interleucina 6, mucho más temprano que la procalcitonina, porque esta es la que estimula la producción de la otra. Entonces vemos que el pico es entre 3 a 6 horas y vamos a ver que la caída va a ser rápida también, ¿ya? Ven, las causas de elevación de la interleucina 6 son causas también de un estado inflamatorio, ¿no? No quiere decir que una elevación de interleucina 6 solamente sea de una sepsis. Acá vamos a ver interleucina 6, vamos a ver PCR y procalcitonina. Sé que hay otros marcadores, pero son los tres principales que van a encontrar en un laboratorio. En realidad, la interleucina 6 es muy difícil que la encuentren en un laboratorio de manera regular. Generalmente no lo tienen. ¿Por qué? Porque ¿para qué voy a gastar en interleucina 6 si puedo medir PCR, ¿no? Generalmente lo voy a utilizar en enfermedades muy específicas de interleucina 6. Otra ratita de fase aguda que les voy a mencionar, porque si no me equivoco, uno de sus casitos está es la ferritina. ¿Ya? La ferritina va a estar presente en estados inflamatorios, tanto agudos como crónicos, que es inespecífica, miren todas las patologías que puede estar elevada, pero sí es un tratante de fase aguda como tal. En el caso de los hemocultivos, les he puesto los hemocultivos porque para que ustedes determinen si un paciente tiene septicemia de origen bacteriano, requieren tomarle un hemocultivo para ver la presencia del agente infeccioso en torrentes sanguíneos. Estas son las botellitas que van a utilizar para hemocultivos. Hay distintas, de distintos tamaños, dependiendo obviamente del paciente, si es un paciente adulto, si es un paciente pediátrico. Y las indicaciones son sospecha de sepsis, fiebre de 38.3, o hipotermia, frío, leucocitosis, leucopenia. Si se dan cuenta, son los factores que hemos visto, ¿no? De ahí, el número de muestras. En cuanto al número de muestras, depende de la bibliografía que ustedes revisen. Hay una que dice un par, hay una que menciona en pediátrico solamente tomarle una, va a depender de la bibliografía que ustedes busquen. Lo que sí es que el volumen aproximadamente es de unos 10 a 15 ml por frasco,
¿Por qué se hacen más sets? Porque tienes mayor probabilidad de encontrar un agente infeccioso mientras más volumen de sangre ustedes analicen. Esto principalmente con los hemopolíticos que no vamos a entender. Y vamos a ver la parte práctica. ¿Bien? Listo, chicos, esa es la parte de sepsis. Les voy a dar. Son dos casos clínicos para resolver. ¿Ya? Vamos a empezar con uno y vamos del tiempo. ¿Ya? En los microscopios vamos a aprovechar porque como no hemos tenido en sí la práctica de hemograma más que de manera virtual, van a poder observar a través del microscopio lo que vemos en un extendido de sangre. Y ustedes me van a decir qué tipo de células están viendo. ¿Ya? Encontramos blastos. Para que puedan ir revisando. El primer